Ahora sí, perfecto. Listo, ahora sí. Gracias, profe. Perdón. Entonces les decía que cuando ustedes escuchan a lo largo del día las condiciones del estado de la atmósfera, les están hablando del tiempo. ¿Sí? Bien. Ustedes me dijeron recién que lo que se observa cuando estudiamos el tiempo es, por ejemplo, la humedad, básicamente la humedad, la temperatura, ¿sí? Las precipitaciones, ¿no? Si llueve o no llueve. Bien. Y eso se comporta en la atmósfera de acuerdo a determinadas características que tenga el aire en ese momento. Por ejemplo, si varía la temperatura, puede ser que varíe las condiciones de humedad y que varíen las condiciones de los vientos, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo funcionan todos estos elementos, cómo están relacionados unos con otros para dar como resultado determinados climas, ¿sí? Les voy a compartir un PowerPoint muy cortito, pero que es como el resumen de lo que hay que tener en cuenta cuando estudiamos el clima. Bueno, a ver, acá les podría insertar una diapositiva donde hablemos lo que dijimos antes sobre la diferencia entre tiempo y clima. Entonces les dije que el tiempo es el estado de la atmósfera en un momento. Ay. Quedó mayúscula. ¿Y el clima, en cambio, qué es? Y dijo el resultado de las relaciones, perdón. A ver. Usted ha dicho el resultado de las relaciones del comportamiento del tiempo en un determinado, claro, el lugar. resultado de las relaciones del comportamiento del tiempo. Bien, entonces, el clima, yo puedo decir, es como la observación de todos los promedios, ¿sí? Por ejemplo, yo observo cuánto llueve los inviernos durante 30 años y voy a decir que en promedio en esta región llueve tanto. Observo la temperatura en invierno durante 30 años y digo que, bueno, que la temperatura promedio de esta región en invierno es tal. ¿Sí? Entonces el clima es el estado medio de la atmósfera en un lugar determinado. ¿Sí? Y acá tienen la diferencia entre tiempo y clima. Bueno, el clima entonces decimos que se... ¿Cómo? Hola. Sí. Se me hizo un poquito tarde, perdón. Bueno, Lautaro, ¿te podemos ver? Sí. Ah, bueno, entonces si pones la cámara mejor. Ahí está, perdón. Bueno, entonces, si vamos al hablar del clima, vamos a ver que tenemos que tener presentes estas dos columnas, ¿sí? Miren, chicos, el clima puede ser un tema muy complicado si no me siguen, ¿sí? Una vez que lo poquito que tengo para decirles lo entienden, no van a tener que estudiar, van a tener que deducir nada más, ¿sí? Porque es cómo una cosa se relaciona con la otra, el resultado que da. Entonces, cuando yo estudio el clima, voy a estudiar los elementos meteorológicos, que son la temperatura, la presión, los vientos, la humedad y las precipitaciones. ¿Sí? La temperatura
es la cantidad de calor que posee el aire. Lo que mido, cuando mido la temperatura con un termómetro, es la cantidad de calor que tiene el aire. ¿Sí? Ese calor que tiene el aire, ¿de dónde lo obtiene? El sol. Del sol. ¿Sí? La fuente de energía que va a regir el estado de la temperatura en la atmósfera es el sol. ¿Sí? O sea que yo ya puedo empezar a deducir que el aire va a ser siempre más cálido cerca del ecuador o cerca de los polos. El Ecuador. Cerca del ecuador. Es decir, que siempre va a haber, la atmósfera va a estar más cálida cerca del ecuador y más fría cerca de los polos. ¿Ven cómo es cuestión de pensar? ¿Sí? ¿Quién es la fuente de calor? El sol. ¿Por qué hay más calor en la zona ecuatorial? Porque por la rotación de la Tierra y la traslación y la inclinación del eje de la Tierra que gira alrededor del Sol, el Ecuador está siempre siendo iluminado de la misma manera, mientras que, fíjense, cuando giro mi mano alrededor del Sol, si esto es el polo sur y esto es el polo norte, va a haber un momento donde el polo sur está más lejos y más cerca del polo norte, ¿verdad? Y cuando da toda la vuelta, después el polo sur va a estar más cerca que el polo norte. Entonces, hacia los hemisferios norte y sur se van a presentar las estaciones de verano e invierno. Por ejemplo, en esta situación, esto es el Sol y esta es la Tierra inclinada, y este es el polo sur y este es el norte, va a ser verano en el polo sur e invierno en el polo norte. Cuando da la vuelta, voy a tener este polo más lejos del Sol, por lo tanto va a ser invierno, y esto más cerca va a ser verano. ¿Sí? Ojalá pudiéramos estar en el aula para ver este tema, porque es más fácil, pero bueno, es lo que hay. Bien. Se entiende, profe, igual. Vieron que cuando también a veces hablamos de clima, hablamos de la presión, ¿no? Sobre todo hablamos más de la presión en verano, esos días de mucho calor, que nos sentimos mal, porque hay como baja presión, ¿sí? ¿Les pasa? Bueno, lo que nos ocurre es que nosotros vivimos con una cierta cantidad de peso sobre nuestra cabeza, sobre nuestros hombros, que es el peso que ejerce el aire sobre nosotros. ¿Sí? Hay zonas, si yo me voy a la cima de una montaña, por ejemplo, a la Puna, o voy a ciertos lugares de Bolivia, voy a tener menos peso, porque estoy más alto. ¿Se entiende? Si la atmósfera fuera así, de este espesor, ¿sí? Y yo estoy parada acá, tengo todo esto de atmósfera, ¿sí? Pero si me voy a la cima de una montaña, tengo esto de atmósfera. O sea que hay menor presión sobre mí. Cuando uno está acostumbrado a someterse a determinada presión y luego va a un lugar donde hay menor presión, nos pasa esto que nos apunamos. Vieron que, por ejemplo, los jugadores de fútbol cuando van a jugar en altura tienen que ir antes para aclimatarse, lo que tienen que es compensar, o el cuerpo tiene que aprender a respirar en esa presión, además de que los gases están enrarecidos, ¿no? Bueno, la presión es eso, es un peso que tenemos sobre nosotros y que está sobre la superficie terrestre, es el peso del aire, que aunque no nos damos cuenta, el aire nos pesa. Bien. Cuando el aire está cálido, cuando sube la temperatura, tiende a disiparse, tiende a elevarse, ¿sí? Tiende a estar más arriba. Eso pasa, por ejemplo, cuando ustedes, la estufa, es un ejemplo que nos viene bien, el calor tira el aire para arriba, ¿verdad? Las estufas, cuando una pantallita se pone muy cerca del techo, lo primero que se calienta es todo lo que está arriba, hasta que llega el calor a donde nosotros estamos, tenemos que tener la estufa prendida durante horas. Por eso las estufas se tienen que poner cerca del piso, porque el aire caliente va para arriba. ¿Por qué va para arriba? Porque tiene menos peso, tiene menos presión. Sus partículas se distienden, se abren, se van para arriba. Entonces les pregunto esto. ¿Dónde va a haber menos presión? ¿Cerca del ecuador o
cerca de los polos. Cerca del Ecuador. Cerca del Ecuador. Cerca del Ecuador. ¿Sí? El aire cerca del Ecuador tiende a disiparse, a irse, a ascender. ¿Sí? Bien. Cuando una masa de aire cálida asciende, viene otra y ocupa ese lugar, que va a ser una masa de menor temperatura de la que ascendió. ¿Sí? Porque no existe el vacío en la atmósfera. Cuando una masa de aire tiene una determinada temperatura, se eleva y va a dejar espacio para que venga otra a ocupar ese espacio que quedó libre. ¿Sí? ¿A dónde les parece que van a estar las zonas de mayor presión? En los polos. Bien, entonces, esta diferencia de presión de una zona a otra que hace que un aire se eleve y el otro ocupa su lugar, ¿qué son? Este movimiento del aire, ¿qué es? Viento. El viento. ¿Sí? Entonces, una masa de aire cálida se eleva y deja paso a otra de menor temperatura que va a ocupar ese lugar. Esos movimientos es el viento. Cuanto mayor es la diferencia de temperatura entre una masa y la otra, mayor velocidad tiene el viento. ¿Sí? Bien. Entonces, hasta ahí, fíjense cómo se relaciona, cómo todo está relacionado, la temperatura, la presión, los vientos. ¿Sí? Porque la Tierra y la naturaleza es un sistema, nada lo podemos aprender por separado. Bien. Ojo. Volvemos a la fuente de energía principal que tenemos, ¿cuál es? El sol, Sol. profe. El sol. Entonces, sol. el sol lo que va a hacer en este calentar el aire y elevarlo, también va a provocar lo que conocemos como evaporación, ¿sí? Va a evaporar la humedad de las superficies donde hay agua, la va a elevar, la va a acumular en las nubes condensada, y cuando las gotas ya no pueden sostenerse por el peso, la gravedad va a hacer que esas gotas precipiten, ¿sí? Se caigan y atraviesan toda la atmósfera desde donde están hasta caer sobre la superficie terrestre. Fíjense que no dije lluvia, dije precipitaciones. ¿Sí? Algo que precipita es algo que se cae. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de precipitaciones. ¿Sí? Básicamente es lluvia, nieve y granizo. Entonces, de acuerdo a la cantidad de humedad que tiene una masa de aire, al lugar donde se ubica y a la temperatura de esa masa de aire va a ser el tipo de precipitaciones. ¿Sí? ¿La lluvia qué es? ¿En qué estado cae el agua? Líquido. Líquida. ¿La nieve? Sólida. Sólida. ¿En qué punto se solidifica el agua? A los 0 grados. A los 0 grados. Entonces, una gota de agua que caiga en una atmósfera que haya 0 grados o menos, se va a transformar en un cristal de hielo. ¿Sí? Y va a transformarse en un copo de nieve. Muchos cristales se van sumando uno con otros hasta conformar los copos de nieve. Entonces ahí puedo deducir ampliamente en qué lugares va a nevar y en qué lugares no va a nevar. Va a nevar únicamente en lugares donde haya 0 o menos grados de temperatura. A veces puede ocurrir que las nubes estén en un lugar donde haya menos de 0 grados de temperatura, pero la gota, al ir deslizándose sobre la atmósfera, el rozamiento del aire con la gota produce temperatura y puede ser que ese copito de nieve se derrita y caiga como agua. ¿Sí? Para que la nieve llegue a la superficie, tiene que haber 0 o menos grados en todo el recorrido de esa precipitación. ¿Sí? Entonces sabemos, por esto que estamos explicando, que no va a nevar en la zona ecuatorial, porque no se registran temperaturas menores de 0 grado, sí va a nevar en las zonas polares o cercanas a las zonas polares. O en altura, ¿sí?
puede ser que estoy en una zona tropical, pero en una montaña muy alta, y se registren temperaturas de menos de 0 grado. ¿Por qué? Cuando cada vez que subo 180 metros, disminuye 1 grado en la atmósfera. Entonces, puedo estar en una zona de un clima cálido y sin embargo, como estoy muy alta, la temperatura va a ser baja. Bien. Y el otro tipo de precipitaciones que existe es el granizo, que tiene una forma particular de formarse, porque puede granizar en lugares donde nunca nieva. Por ejemplo, es rarísimo que nieve en la ciudad de Buenos Aires, pero es frecuente el granizo, ¿sí? Esto tiene que ver con que es una gota que precipita como agua y se encuentra con temperaturas muy, muy bajas en su recorrido y se congela, ¿sí? Se transforma en un cubito. Como tiene una superficie muy dura, no es copos de nieve, no son cristales como la nieve, sino que es un hielo, se va desgastando con el rozamiento del aire, pero puede llegar a caer sobre la superficie terrestre en forma de sólido. Ustedes parten un hielito del granizo, van a observar que adentro es líquido, ¿sí? Porque adentro todavía está esa gota primigenia que se formó como líquida y después se le fueron adosando capas que se van congelando en el transcurso de la precipitación. A veces esa temperatura y la intensidad de la lluvia es poca y los hielitos son pequeños, y cuando se combinan determinados factores, los hielos pueden llegar a ser muy grandes, ¿sí? Bien. Sí, Mariano, ¿querés hacer una pregunta? Sí, entonces el viento ejerce este calor y por ende se hace más chiquito el granizo, pero al mismo tiempo en el transcurso dijo que se hace más grande el granizo, o que se agranda, No, digamos, el viento no, el aire. el El aire. viento es el aire en movimiento, ¿sí? Puede llover sin que haya viento. Entonces, la gota va atravesando la atmósfera y por el calor del rozamiento se puede ir como derritiendo el hielo. Pero el tema es que la atmósfera se compone de muchas capas. ¿Vieron que a veces ustedes no hay viento, pero ven pasar las nubes? Está Sí. pasando algo mucho más a 10.000 metros de altura, a lo mejor. No percibimos lo que está pasando. Entonces, se dan ciertas condiciones para que se forme ese hielo, y si a lo largo de ese recorrido las temperaturas son bajas, no llegan a revertir el poco calor que puede dar el rozamiento, llega como un hielo, ¿entendés? De acuerdo a cómo se combinen esos factores, el resultado da. La meteorología, que es la ciencia que estudia la atmósfera y los fenómenos meteorológicos, es una, y ustedes lo saben por los pronósticos, es una ciencia que está muy regida por la teoría del caos, ¿sí? La teoría del caos es aquella que dice que son tantas las variables que es como imposible predecir, porque algo mínimo que se modifica ya modifica todo, ¿sí? Por ejemplo, no sé si conocen un juego que se juega, el flipper, que uno tiene una pelotita, la pelotita va rebotando en diferentes lugares. No sé, es un jueguito muy antiguo, pero eso en un momento se prohibió ese juego porque como es tan aleatoria la posibilidad de ganarlo, era como tramposo. ¿Vieron la película, ¿cómo se llama? ¿Efecto mariposa? Efecto Mariposa? Sí, yo sí. La película Efecto Mariposa lo que muestra es esto, es la teoría del caos, que es, si modifico un hecho, ¿qué consecuencias puede traer esa modificación? ¿Sí? En la atmósfera ocurre lo mismo. Yo puedo predecir cómo está la temperatura, la heliofanía, que es la transparencia de la atmósfera. Puedo medir muchísimas cosas, pero las variables cambian
en un segundo y alteran completamente el pronóstico que pueda haber hecho. Las observaciones meteorológicas son cada vez más precisas porque recurrimos a mediciones cada vez más precisas. Hoy con los satélites podemos, por ejemplo, seguir el recorrido de un huracán y saber exactamente, vieron que hoy se les puede decir a las poblaciones a qué hora va a tocar tierra el huracán, por ejemplo. ¿Sí? Se van achicando esas probabilidades, pero todavía no existe, no tenemos la capacidad de poder saber exactamente qué va a pasar, porque las condiciones de la atmósfera pueden cambiar en un segundo y cambiarlo todo. Por eso es muy... si no vieron la película, la teoría, el efecto mariposa, véanla para entender esto de la teoría del caos. ¿Sí? Una película muy vieja, pero es ilustrativa. Cada vez se puede predecir mejor el clima, pero es muy común que sigamos diciendo, pero me dijeron que iba a llover y no llovió. Bueno, porque no es posible predecir con muchísima exactitud. ¿Sí? Bueno, a todos estos elementos que varían constantemente en la atmósfera por un montón de factores, hay que sumarles los factores geográficos. ¿Sí? Porque cada uno de estos elementos, ya me dice que falta poquito tiempo, cada uno de estos elementos está muy relacionado con estos factores. ¿Sí? Por ejemplo, la latitud. ¿Qué es la latitud? La altura, profe. No, no la altitud, la latitud. La distancia, profe. ¿La distancia de qué a qué? Entre los ¿Desde un paralelos. punto al Ecuador? Sí, entre los paralelos está muy bien, y de cualquier punto al ecuador. ¿Sí? Bien, el ecuador tiene una latitud de 0 grados y los polos una latitud de 90 grados. ¿Sí? Teniendo en cuenta esto, yo sé por la latitud que todo lo que esté muy cerca de los 0 grados, ¿cómo va a ser la temperatura en esa zona? Más cálida, profe. Más cálida. Y todo lo que esté más acercándose a los 90 grados, ¿cómo va a ser la temperatura? Más elevada. Más fría. Más fría. Más fría. Y todo lo que esté a los 45 grados aproximadamente van a ser temperaturas medias. ¿Sí? Bien. Puedo analizar así entonces la latitud. Y nosotros que nos estamos centrando en el estudio de América, sabemos que es un continente extendido en el sentido de la latitud. ¿Sí? Porque está casi de polo a polo y está atravesado por el Ecuador. Entonces yo ya puedo deducir más o menos cómo van los climas en América, de acuerdo a la latitud. ¿Sí? Otro factor geográfico es la distancia al mar. Los climas o las regiones que se encuentran cerca de la costa marítima van a tener dos efectos. Uno, van a estar muy relacionadas con la temperatura del agua en esa costa. Por ejemplo, puede ser que sean climas con mucha humedad, ¿sí? Porque reciben todas las precipitaciones que vienen desde los vientos que trae el mar. En cambio, aquellos que estén muy distantes del mar no van a recibir esa influencia. ¿Sí? Entonces, la distancia al mar es otro factor dentro de los climas. Otro factor es la disposición del relieve. Por ejemplo, América tenga toda una columna vertebral al oeste, que son las rocallosas en el norte y las cadenas montañosas de América Central, más toda la cordillera de los Andes, ¿cómo influye en el clima? ¿No dejan pasar, profe, la humedad para el otro lado? Son una barrera de condensación que provocan lluvias orográficas todo en el oeste de América, salvo algunas excepciones que después vamos a ver por qué. América tendría un clima completamente distinto si los Andes, en lugar de estar en este sentido, fueran una cordillera que atraviesa el continente en el sentido de los paralelos. ¿Sí? Entonces, la disposición del relieve es un factor muy importante
de la meteorología. Y después están las obras humanas, ¿sí? Hay muchas obras humanas capaces de introducir modificaciones en el clima. Por ejemplo, los edificios enormes que se construyeron en Puerto Madero son un obstáculo para la circulación de los vientos que entran a la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires lleva ese nombre porque los conquistadores, al llegar a esta región, entendieron que había unas corrientes de aire muy saludables para construir una ciudad que sea muy ventilada, porque en esa época las ciudades padecían de todo tipo de calamidades, sobre todo enfermedades, pestes. Entonces se recomendaba fundar ciudades donde hubiera una buena corriente de aire, que se pudieran ventilar. Hoy, ¿qué hacemos con la pandemia? Abrimos para ventilar, ¿verdad? Bueno, esto ya se sabe desde hace mucho tiempo que para que los virus se vayan, tiene que haber una buena corriente de aire. Bueno, las construcciones en Puerto Madero, esos se transformaron como en un paredón, impide la libre circulación de los vientos para que entren en la ciudad de Buenos Aires. Van a contribuir a lo que fue, por ejemplo, Catalinas, ¿no? Esos edificios enormes que están construidos en el Bajo. Por eso las obras humanas pueden influir en los climas. Bien. Vamos La a concentrarnos. deforestación, profe, también puede, ¿no? ¿Cómo? La deforestación Sí. también Ujú. tiene que ver, ¿no? Porque afecta el tema del efecto invernadero. El efecto invernadero. A ver, la deforestación, cuando un suelo tiene una cubierta vegetal, por ejemplo un bosque o una selva, va a conservar una temperatura y una humedad diferente que si le quitamos esa cubierta vegetal. ¿Sí? ¿Qué pasa a ustedes cuando dejan el auto abajo de la sombra de un árbol en verano? Es muy distinto que dejarlo al sol. Lo mismo con el suelo. Si le quito la cubierta vegetal, va a recibir mucha más energía del sol directa, se va a calentar muchísimo y va a devolver ese calor a la atmósfera. Si el sol se encuentra con una enorme cubierta vegetal que contiene humedad, la temperatura va a ser mucho más moderada. ¿Sí? Ahora, vos me dijiste calentamiento global, ¿qué me dijiste? Sí, el efecto Deforestación, invernadero, disculpa, claro, compañero. es calentamiento global. El Claro. calentamiento global es... la atmósfera contiene una enorme variedad de gases. Esos gases cumplen diferentes funciones. Nosotros recibimos la energía del sol, la energía en forma de calor, ¿no? De ondas de calor, ondas electromagnéticas. Esa energía va a atravesar la atmósfera. Algunos gases cumplen la función de refractar la energía, es decir, dispersarla. Por ejemplo, de día ustedes pueden estar adentro de una habitación y recibir la luz del sol, aun cuando no están directamente recibiendo el rayo del sol. Porque hay gases en la atmósfera que dispersan la luz y hacen que entre la luz por la ventana, aun cuando no está entrando el rayo del sol. ¿Se entiende? Bien. Hay otros gases que, por ejemplo, el ozono, nos cubre de determinada radiación solar, que son los rayos ultravioletas. Y hay otros gases que lo que hacen es contener el calor, porque como les dije recién, los rayos del sol inciden sobre la superficie terrestre y esa energía vuelve a la atmósfera en forma de calor. Hay gases que lo que hacen es contener ese calor, porque si perdiéramos todo el calor que recibimos, viviríamos, por ahí a lo mejor no existiríamos, porque estaríamos siempre en temperaturas -0, porque se perdería todo el calor. Bien. Esos gases producen lo que se conoce como efecto invernadero, que es normal que eso ocurra. Si no existiera ese efecto invernadero, nosotros estaríamos, a lo mejor no existiríamos. A su vez, existen lo que se llaman ventanas de radiación, que es zonas donde los gases contienen ese calor y otras zonas, por esas ventanas, parte de ese calor se puede devolver a la atmósfera. Eso también es necesario, porque si todo el calor del sol quedara encerrado, habría una temperatura mucho más alta de la que tenemos ahora. Cuando ustedes dejan el auto al sol en verano, ¿sí?
y después se meten en el auto, hay muchos grados de temperatura más que afuera, ¿verdad? Eso es el efecto invernadero. Bien, y ahora ustedes bajan una ventanilla, el calor empieza a escaparse y empieza a ser más equiparable la temperatura de afuera y de adentro. Bueno, naturalmente la atmósfera hace eso. Tiene ventanas de radiación por donde se puede escapar parte del calor para que no suba demasiado la temperatura. El calentamiento global, lo que pasó fue que a partir de la época de la Revolución Industrial empezamos a contribuir a la atmósfera con más de esos gases, los que naturalmente tiene la atmósfera, que son el dióxido de carbono, por ejemplo. Empezamos a cerrar esas ventanillas de ventilación, esas ventanas de irradiación. Si cerramos nosotros todas las ventanas por donde se escapa parte del calor, empieza a subir la temperatura. Es este fenómeno del calentamiento global. Estamos emitiendo gases de efecto invernadero con la combustión de los motores de los autos, las chimeneas de las fábricas, utilizando acondicionadores de aire, ¿sí? Todas esas emisiones que en un momento no existían, hoy están contribuyendo a que haya cada vez más gases que contienen